¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a cerrar la actividad que tuvimos la semana pasada sobre bioseguridad y voy a darles unas instrucciones de trabajo para la actividad del día de hoy, que tiene que ver con las técnicas de tinción. Respecto a la actividad del jueves, nos dimos cuenta que los microorganismos que solemos aislar en el laboratorio de microbiología pueden pertenecer a diferentes grupos de riesgo. Y no solamente los que aislamos en el laboratorio de microbiología, sino que también otros patógenos como virus, hongos y parásitos también pertenecen a alguno de estos 4 grupos de riesgo. Como se dieron cuenta cuando revisaron las bacterias con las que ustedes trabajaron el semestre pasado, la mayoría de las bacterias, virus, hongos y parásitos más comunes en nuestras comunidades pertenecen al grupo 2. Y las condiciones de bioseguridad en las que trabajamos son suficientes para trabajar con este tipo de microorganismos. Existe además un grupo de riesgo 3, en el cual solamente hay bacterias, virus y hongos. Y este tipo de microorganismos tienen la característica de que generan enfermedades graves. Sin embargo, otra característica importante es que tienden a transmitirse de manera muy eficiente, y la transmisión más eficiente dentro de todas las enfermedades infecciosas es por vía aérea o por aerosoles. Entonces, dentro de este grupo podemos encontrar algunas bacterias como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, aunque no es la única. Dentro del grupo 4, que es el grupo de riesgo más alto, no solamente la transmisión es eficiente y la enfermedad es grave, sino que no existen tratamientos ni vacunas para este tipo de microorganismos. En realidad, en este grupo solamente hay virus como el ébola o virus que causan otras fiebres hemorrágicas. Así que yo les pedí también dentro de su actividad que trataran de ubicar dentro de los grupos de riesgo al virus que nos tiene ahora en casa, que es el virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el virus que causa COVID-19 y sí, tiene la posibilidad de causar una enfermedad grave, la neumonía, que puede llegar a causar la muerte, además de otras alteraciones en nuestro organismo. Se transmite por vía respiratoria, es decir, ya sea por vía aérea o por aerosoles. Entonces eso hace que pueda estar en el grupo de riesgo 3. Sin embargo, tiene otras características, como el hecho de que en realidad todavía no hay un tratamiento eficiente ni hay vacunación, ¿sí? La medida preventiva del estilo de la vacunación. Al menos no la había el año pasado. Entonces, cumplía con las características para ser grupo de riesgo 4, como ustedes muy acertadamente pusieron en sus trabajos. Sin embargo, este tipo de clasificación no es nada más automática, sino que implica la revisión de las características del microorganismo por parte de comités de bioseguridad y diferentes autoridades sanitarias alrededor del mundo. Y la verdad es que la clasificación de SARS-CoV-2 ha sido objeto de debate durante el año pasado. Y de hecho, estuvo considerado catalogarlo dentro del grupo 4, pero no fue así, porque ya desde entonces se habían iniciado los esfuerzos por generar vacunas. Estamos hablando del primer trimestre del año pasado. Inmediatamente en cuanto se aisló el virus empezaron los esfuerzos, y dado que era un virus respiratorio pues parecido a otros virus que ya habíamos padecido, pues se esperaba que hubiera una vacuna pronto. Entonces sí la hay ya, pero desde entonces, desde el año pasado, SARS-CoV-2 está catalogado como un virus de grupo de riesgo 3, ¿sí? Se esperaba que las medidas preventivas fueran suficientes para limitar el impacto de la pandemia. No ha sido del todo así. Pudo haber sido peor, eso es cierto, pero no en todos los países ha funcionado como hubiéramos querido. Sin embargo, las medidas de bioseguridad a la hora de tomar la muestra de exudado nasofaringeo, que es la toma de muestra que se utiliza para obtener material genético de SARS-CoV-2,
son aquellas precisamente que corresponden al grupo de riesgo 3. ¿Sí? Es decir, el respirador o mascarilla N95, las gafas, la cofia, la túnica desechable, 2 pares de guantes, botas o cubre zapatos. Todo esto corresponde al grupo de riesgo 3. Y entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque aunque sí ya ahorita hay vacunas, todavía no hay suficientes personas vacunadas, y las personas que se encuentran tomando este tipo de muestra todavía ahorita se encuentran en un riesgo de este tipo, grupo de riesgo 3. ¿Sí? Entonces me parece muy importante que viéramos cómo se deben de aplicarse las medidas de bioseguridad dentro del contexto en el que estamos ahorita, porque finalmente esta muestra, la muestra de exudado nasofaringeo, es una de las muestras que se ven en este periodo, ¿sí? en este semestre. Bien, creo que lo hicieron muy bien la mayoría de ustedes, bueno, los que han entregado a la fecha la actividad, han ubicado sus bacterias en el grupo correcto. Les estaré enviando las observaciones en estos días, y bueno, ahorita quiero que tengan ese dato, ¿no? Que SARS-CoV-2 es un grupo de riesgo 3. Bien. En cuanto a las muestras para análisis citológicos y citoquímicos, quisiera repasar el esquema que vimos la semana pasada también sobre los fluidos corporales. Recordemos que los fluidos corporales pueden dividirse en líquidos corporales, incluyendo sangre y plasma, y secreciones, siendo las secreciones todos aquellos líquidos que salen de nuestro cuerpo, entre ellos orina, heces, semen, saliva, lágrimas y fluidos de mucosas. También otro tipo de fluidos corporales son los líquidos biológicos, los cuales son líquidos que normalmente están estériles, que no deben de estar en contacto con microorganismos y por lo tanto se encuentran confinados en espacios específicos dentro del organismo, y entre ellos tenemos al líquido cefalorraquídeo, líquidos serosos, vamos a ver cuáles son esos líquidos serosos, y el líquido sinovial. En cuanto a la toma de muestra, recordemos que la orina, las heces y el semen son muestras que recolecta el propio paciente siguiendo las indicaciones que nosotros como técnicos laboratoristas le demos. La saliva y las lágrimas realmente son líquidos corporales que carecen de valor diagnóstico, pero los fluidos de las mucosas, así como la sangre y el plasma, son líquidos que sí son importantes para el diagnóstico. Se incluyen dentro de las muestras que se analizan por medio de técnicas citológicas y citoquímicas, y son las muestras que toma el personal de laboratorio, ¿sí? Los exudados los toma el personal de laboratorio, y la sangre y el plasma lo toma el personal de laboratorio. Ahora, los líquidos biológicos que se encuentran aislados en espacios estériles dentro del organismo necesitan mucha habilidad y conocimientos de técnicas quirúrgicas para poder ser extraídos. Por lo tanto, este tipo de muestras normalmente las obtiene un médico especialista, ¿sí? Sobre todo el líquido cefalorraquídeo y los líquidos serosos. Pero sí, en general son todas muestras que nos sacamos el personal de laboratorio. Ok, recordando esto, vamos a entrar ya en proceso con las primeras muestras que nosotros obtenemos, que son fluidos de mucosas y sangre y plasma, así como las secreciones que obtiene el paciente. Vamos a ver primero orina y heces, ¿sí? Para eso vamos a empezar a hablar de las tinciones con las que se producen estas muestras, con las que se procesan estas muestras. Recordemos de lo que vimos en nuestras primeras clases, que existen tinciones del tipo Romanowsky que tienen mezclas de colorantes ácidos y básicos, y dependiendo exactamente sobre todo de los colorantes de tonalidades azules, estas tinciones pueden ser la tinción de Wright, la tinción de Giemsa, y existe otra variante que es la tinción de Mike-Grunwald. En todas ellas, las células van a teñirse en función de sus características propias, es decir,
del pH que contengan las estructuras, si son estructuras de carga negativa, si son estructuras de carga positiva o si son estructuras ácidas o básicas dentro de la célula. Así, con la misma mezcla de colorantes, habrá células como los eritrocitos que se tiñen de rojo o como los leucocitos que tienden a tener diferentes tonalidades de morado, lo cual, como vimos en aquel entonces, también se debe a la metacromacia, es decir, el hecho de que el colorante adquiere un tono distinto en función de la estructura con la que está interactuando. Entonces aquí, por ejemplo, es un morado tenue, casi gris, el citoplasma, pero el núcleo, que es muy ácido, toma una coloración de un morado muy intenso, ¿sí? La tinción de Gram que vimos el semestre pasado en bacteriología también entra dentro de las tinciones citológicas porque en muchas ocasiones dentro de nuestras muestras necesitamos ver si existen bacterias antes de pasarlas a cultivo y de qué tipo son. Y nosotros ya sabemos que la primera clasificación de bacterias se da precisamente mediante la tinción de Gram. Los leucocitos en heces es un tipo de tinción en particular que se hace para la muestra de moco fecal. Cuando un paciente presenta una muestra de heces líquida o con presencia de moco, una de las cosas que se hace es tomar esa muestra de heces líquidas o diarrea o del moco que esté presente en la muestra y buscar la presencia de leucocitos. En las heces siempre va a haber bacterias porque el colon está lleno de bacterias normales que no significan que haya enfermedad. Por lo tanto, una tinción de Gram no necesariamente nos va a dar mucha información porque esperamos encontrar bacterias. Sin embargo, cuando alguna de estas bacterias está causando una infección en las heces, estas empiezan a acumular leucocitos que van a combatir la infección que está ocurriendo. Entonces, una pista para saber si dentro de todas las bacterias que están presentes en las heces, algunas de ellas son infecciosas, es precisamente la presencia de leucocitos. Y para eso se utiliza una tinción especial de azul de metileno, donde los podemos ver teñidos con color azul y en los núcleos más oscuros. Otra tinción que se hace en precisamente las heces es la tinción de grasas neutras. En este caso no estamos tiñendo células, sino que estamos tiñendo precisamente los triglicéridos que el intestino por alguna razón no está absorbiendo y que por lo tanto podrían estar causando cuadros gastrointestinales crónicos. En ocasiones, en realidad, la presencia de grasas pues, es más bien uno de los síntomas de estas enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces se utilizan colorantes neutros, es decir, que no se unen a las estructuras presentes en la muestra por carga, sino que son liposolubles o hidrofóbicos. Entonces, precisamente la acumulación de ácidos grasos va a capturar a este tipo de colorantes y esta es una tinción de Sudan 3 y se puede ver las tonalidades naranja de las gotas de grasas neutras. La presencia de estas gotas, entre más haya, quiere decir que el problema de absorción de este tipo de nutrientes es más grave. Entonces, la técnica es Romanowski, ustedes la van a usar mucho o la van a estar viendo mucho en hematología, en fórmula roja, porque es la técnica que se utiliza para hacer evidentes las características de las células en un frotis sanguíneo. Sin embargo, también se utiliza en las muestras de líquidos biológicos porque precisamente en estos líquidos biológicos y otros fluidos corporales, como los exudados, lo que queremos ver es qué tipo de células hay. En muchas ocasiones, cuando hay un problema, se sospecha de algún problema inflamatorio en mucosas, por ejemplo, se van a estar acumulando células sanguíneas, leucocitos de diferentes tipos, o incluso si hay un sangrado, pues vamos a estar observando también la presencia de eritrocitos. Y entonces, para observar qué tipos de células se han acumulado en estas muestras, pues usamos técnicas Romanowski. Esa es la importancia de esas técnicas también aquí en esta área de citología y citoquímica. Entonces tenemos estas primeras tinciones para arrancar
y es momento de saber en qué consisten y cómo se hacen. Para eso, recuerden siempre que la mejor manera de tener presente un procedimiento más breve y ordenada, que es el diagrama de flujo. Aquí les presento el diagrama de flujo de la tinción de Gram, en la cual tiene su bloque de inicio, que dice así, inicio, y sus flechas que me van indicando el camino que tengo que seguir. Recuerden que esta figura de aquí, este paralelepípedo de aquí, me indica cuál es el material con el que yo voy a trabajar, en este caso pues un cultivo bacteriano, porque este diagrama de flujo es el diagrama de flujo de la tinción de Gram, ¿sí? Cada uno de los pasos debe ser escrito dentro de un rectángulo, ¿sí? Es un proceso de la manera más sencilla y breve posible, ¿sí? Es importante tratar de separar cada paso. Entonces no digo extender la gota y dejar secar, pongo aquí extender la gota y otro paso para dejar secar, ¿no? Y otro paso para colocar en el puente de tinción y otro paso para cubrir la muestra con cristal violeta, otro para enjuagar, ¿sí? Se trata de que sea súper breve porque la idea es que cuando yo esté haciendo el procedimiento pueda ver, ubicar rápidamente el paso, leerlo con agilidad y saber qué sigue. Y en ese momento yo pueda regresar a mi protocolo, que seguramente estoy haciendo ahí a un lado de la hoja del diagrama de flujo, y poder hacer ágilmente el proceso. Esa es la finalidad. Si mi diagrama de flujo está muy cargado, está lleno de colores, está lleno de dibujos, entonces no voy a poder ágilmente leerlo y orientarme ya a la mitad del proceso. Esa es la idea del diagrama de flujo, que sea tu recordatorio de lo que tienes que hacer cuando ya tienes las manos ocupadas por la muestra y los reactivos. Obviamente esto implica que antes de ponerte tú ya leíste el protocolo ampliado en forma de texto, ¿sí? Esto es nada más una manera de un apoyo ya durante el proceso. No quiere decir que solamente veas el diagrama de flujo y ya debes de saber todos los detalles. No, es nada más para no olvidar los pasos esenciales. Entonces, en esta actividad del día de hoy, ustedes van a recibir en su actividad de Classroom 2 protocolos de tinción. En cada uno de los protocolos hay 2 partes: la preparación del colorante o la mezcla de colorantes y la tinción como tal. Entonces la actividad consistirá en que ustedes elaboren 2 diagramas de flujo, de uno para cada uno de los protocolos de tinción de la parte de preparación de colorante, y aparte 2 diagramas de flujo de tinción. Es decir, como van a recibir 2 protocolos en la preparación de cliente, este va a ser un diagrama de flujo, y aparte tiene el protocolo de tinción, entonces este va a ser otro diagrama de flujo. Entonces son 2 diagramas de flujo por cada tinción, y como van a recibir 2 protocolos, pues entonces en total van a hacer 4 diagramas de flujo. Cada uno de los diagramas tiene un valor de 10 puntos y pueden entregarlos todos al 11 de marzo. Esto es muy importante porque en total van a ser 40 puntos, así es que traten de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Los diagramas de preparación de colorantes son muy cortos, pero es muy importante que los hagan y que pongan todas las consideraciones que vienen en el texto. Es muy importante que sepan que no todos van a recibir los mismos protocolos de tinción. Algunos de ustedes a lo mejor sí se repiten. La actividad es completamente individual, no tienen que consultar con nadie porque es su trabajo individual. Pero cada uno de ustedes va a recibir una tinción distinta. También les quería comentar que aquellos que tengan tareas atrasadas deben entregarlas hoy. Voy a darles tiempo de que a más tardar lo hagan mañana, porque ya después yo ya no respondo si no alcanzo a calificarlas antes de entregar calificaciones la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy, 8 de marzo, es la fecha límite para entregar actividades atrasadas. ¿De acuerdo? Entonces, que estén muy bien. Espero que no tengan mayor problema haciendo sus actividades.
vamos a ocupar estos diagramas de flujo para la siguiente semana, en donde ya vamos a tratar con las primeras 2 muestras de análisis citológico, ¿sale? Entonces nos vemos en la próxima clase del día jueves. Mientras hagan esta actividad, por favor. Gracias.